Tampa con Girón Ancash. Aquí encontramos a una de las iglesias más hermosas del centro de Lima. Me refiero a la iglesia de San Francisco el Grande. Pero aquí no solamente vamos a encontrar arquitecturas hermosas y diversas obras de arte religiosa, sino que también se encuentra el museo más concurrido del centro de Lima. Considerado como una de las iglesias más vistosas de la capital, el conjunto incluye el convento, la iglesia dedicada a San Francisco de Asís y las capillas de la Virgen del Milagro y Nuestra Señora de la Soledad. Entre sus atractivos más conocidos, destaca una impresionante colección de pinturas de las épocas virreinal y republicana, tallas de madera, de santos católicos, entre otros. Este lugar no es solo una iglesia, sino también un museo, y uno de los más vistosos de Lima. Aquí no solamente van a encontrar arte religioso, sino también otro atractivo más, que es quizás uno por los cuales las personas visitan a diario este museo. Me refiero a las famosas catacumbas de San Francisco. Estas se encuentran debajo de la iglesia, ya que antiguamente las personas creían que la manera de estar más cerca a Dios después de la muerte era estar enterrado debajo de la iglesia. Las catacumbas fueron utilizadas hasta 1821 para sepultar a los limeños, es decir, se trata del osario más antiguo de América, que está abierto al público desde 1950. Sin embargo, quizás cuando uno venga aquí, se va a quedar asombrado por encontrar mucho más de catacumbas, pues el arte religioso que tiene San Francisco es uno de los más ricos de Lima. El impresionante tesoro arquitectónico es muy amplio y destaca la bóveda del estilo mudéjar que se encuentra en la escalera principal. Otro de los ambientes que pueden recorrer son los interesantes claustros con los azulejos sevillanos, además de encontrar una interesante colección de la escuela flamenca del gran pintor Pedro Pablo Rubens. En la iglesia se encuentran muchas devociones antiguas y muy visitadas, como el altar de San Judas Tadeo, forrado totalmente en plata, el altar de San Benito de Palermo, otro de los santos más venerados, el altar de la Dolorosa, talla de Baltasar Gavilán, el altar del Cristo Milagroso, el altar de la Purísima y el altar de la Virgen de Chapi, venerada por todos los arequipeños residentes en Lima. También podemos apreciar un Cristo crucificado, que preside cada Viernes Santo el altar mayor del templo. Durante la Semana Santa, desde aquí sale el Miércoles Santo la procesión del encuentro entre Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa. Asimismo, el Viernes Santo a las 5 p.m. sale a recorrer el atrio de la iglesia el Cristo de las Catacumbas, una antigua talla que tiene un sudario de plata y que data de los tiempos del virrey. Seguimos con el programa Lima la Única, Tertulia Digital. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Lima la Única, tertulias digitales por Onda Digital Televisión. Este miércoles es un día muy especial. Tengo un invitado, una gran persona que está haciendo bastante por rescatar estos personajes asociados a la independencia. Quiero dar la bienvenida, para mí es un honor presentar al coronel de caballería, ejército peruano, don Enrique Gargurevich. Coronel, bienvenido a Lima la Única. Muchas gracias, David. La gran oportunidad que nos dan para poder llegar a la ciudadanía, a la sociedad, con un mensaje claro, con un mensaje histórico del Bicentenario, trayendo siempre saludo afectuoso y fraterno de nuestro comandante general, el general de Ejército,
Jorge Celiscón, quien le gusta mucho la historia, las actividades culturales y está iniciando la gran transformación de nuestra institución con miras al gran proceso que es el Bicentenario. Excelente, justamente esta gran transformación que usted menciona se va traduciendo en una serie de actividades, actos y también publicaciones que se están haciendo en la actualidad. Por supuesto, nuestra función tiene 3 objetivos muy claros: perennizar los hechos históricos. Eso lo hacemos a través de nuestra participación en ceremonias, en todo lo relacionado al Bicentenario, en ceremonias, en eventos culturales, simposios, seminarios, charlas y conferencias. En segundo lugar está la conservación de la memoria histórica, que la hacemos a través de las diferentes publicaciones de esta colección que vamos a desarrollar, que ya vamos avanzando, ¿no? Estamos en 2019 y ya tenemos 4 libros, al 2021 debemos tener entre 10 o 12 libros que van a constituir una colección para que en las bibliotecas escolares, en las universidades, en todos esos lugares donde se requiere, donde, como dicen, hay hambre de conocimiento, se puedan, los jóvenes y niños puedan tener acceso a esta información. Y el tercer el objetivo, que yo diría que es el más importante, es la exaltación de los valores cívico-patrióticos, que es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, que estamos en una gran crisis de valores. Esos valores hay que fomentarlos entre la juventud, entre la niñez, y exaltarlos sobre todo para que tengamos una conmemoración adecuada al Bicentenario en este 2021. Perfecto. Coronel, hace poco veía yo en sus publicaciones, usted ha cumplido 35 años en el Ejército, ¿es así? Sí, en realidad son 4 años de cadete, claro. En mi época era 4 años y 31 años de oficial. Son 35 años, toda una vida dedicada al servicio de la patria, aún, claro y que sí. Por 4ª generación, ¿no? Somos 4 generaciones de oficiales de caballería. Mi tatarabuelo, que peleó en la guerra con Chile, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre, claro. Y ahora un servidor. Estamos. ¿Y sus antepasados, además de la guerra con Chile, también participaron en otras batallas, por ejemplo la guerra con Ecuador? ¿Estuvieron en ese periodo? No, el que participó fue mi bisabuelo, que es defensor calificado de la patria y vencedor en el combate de los de Mayo. Y el resto de ellos han seguido la tradición en el arma de caballería. Ya, o sea que en todo caso la tradición familiar está ahí. Yo cuando he conversado con usted mencionó, como mencionó ahora, se busca muchísimo exaltar esos valores, y qué mejor ejemplo que uno tiene en su familia, ¿verdad? En su caso. Bueno, claro, mi hijo no ha seguido la tradición militar, pero sí es un ciudadano de bien, con muchos valores, y posiblemente al término de su carrera de comunicador haga su curso de oficial de reserva. Y obviamente escogerá, pues si él lo desea, el arma de caballería. Sería ya 5ª generación. Así es. Coronel, en la actualidad en Lima tenemos cuarteles, tenemos regimientos. ¿Cuáles son los más activos ahora del ejército? Los que concentran la mayor cantidad de oficiales y están en movimiento, como claro, tú dices. Justamente lo que nos involucra el día de hoy es una fortificación muy importante. La fortaleza del Real Felipe, construida en honor a Felipe V, el primer rey Borbón, es hoy por hoy el monumento histórico militar, la fortificación militar más importante, no solamente del Callao, no solamente del Perú, sino de América. Así es. Es la fortificación más grande, más importante. En ese sentido, hay una ciencia que estudia esta edificación de las fortificaciones, que es la poliorcética. Esta ciencia fue innovada en el siglo XVIII por un estratega, Sébastien Vauban. Él era francés, y él determinó que lo fuerte, las plazas fuertes debían tener ya no la forma del terreno, sino figuras geométricas. Por ejemplo, la fortaleza del Real Felipe tiene una forma de pentágono. O sea, tiene 5 lados con 5 baluartes defendidos, 2 de ellos por torres circulares, 2 de ellos que no tienen baluarte, o sea, no tienen torre, y 1 de ellos por una torre cuadrangular, que es un monumento muy importante porque es el único que existe en toda América, ¿no? Este monumento que los españoles denominaban Caballero, el Caballero de los 12 cañones, ¿no? El Caballero, hablamos de la Torre del Rey, el Torreón de la Reina, que son espacios también turísticos, porque la gente puede ir y conocer esos espacios, ¿verdad? Por supuesto, sí, han sido tan bien construidos que han soportado todos los embates de la naturaleza. Claro. No se han caído ni con los terremotos, ni con todos los problemas que hemos tenido. Ahora, el motivo de la construcción de la fortaleza de Real Felipe fue en el siglo XVIII, defender la ciudad de piratas.
¿Ese fue el motivo? Bueno, ese fue una de las funciones que cumplía la fortaleza. En realidad tenía varias funciones. La más importante, materializar la magnificencia del Virreinato del Perú, que era la posesión más importante que tenía la corona española en América. Aquí funcionaba una corte, teníamos 411 títulos de Castilla, entonces por lo tanto la posesión más importante, el virreinato más importante, tenía que tener la fortaleza más importante en su principal puerto, porque como sabemos... Y en su momento lo más moderno, además en construcciones, ¿verdad? Por supuesto, sí, la diseñó un ingeniero de origen croata que se llamaba Antic, era su apellido, y la hizo también, como digo, que han pasado muchos años y aún se mantiene firme y en pie, ¿no? Como símbolo de lo peruano, ¿no? Claro, y sobre todo esa grandeza constructiva. Ha tenido otros usos, fue aduana en el siglo XIX. Bueno, cambió de nombre también en la época de en independencia. realidad, cuando llegan en el primer sitio y capitulación, en 1821, San Martín le cambia y le pone los castillos de la independencia, ¿no? Y le cambia las denominaciones a sus diferentes torreones, a los diferentes baluartes y los torreones. Pero eso solamente se mantuvo por poco tiempo porque después volvió a su nombre original de Fortaleza del Real Felipe, como digo, en honor a Felipe V, ¿no? Y así se la ha conocido a lo largo de la historia republicana. Hasta el día de hoy, inclusive. Hay fotografías, por ejemplo, que nos muestran el edificio convertido en edificio de aduana, con un segundo nivel de madera. También la plaza que está afuera, la Plaza de la Independencia, llamada ahora, ha tenido cambios, ¿no? Esta bonita pileta que fue donación de ingleses en una época, y quizás usted tiene algún otro respecto de repente, en una época tuvo bustos de militares, ¿no? Por supuesto, claro. En realidad es, o fue y ha sido, y en estos momentos es, un sitio muy emblemático. La fortaleza en sí nos da idea de serenidad al paso de los tiempos, nos da idea de continuidad, nos da idea de duración. Entonces, en realidad pensamos nosotros que debe ser el símbolo de este bicentenario. Justamente en virtud de eso vamos a presentar una propuesta conjuntamente con todos los alcaldes y autoridades como gobierno regional, prefectura del Callao, para solicitar al gobierno que sea designada la Fortaleza Real Felipe como el símbolo de este bicentenario de la independencia, ¿no? Por todo lo que estoy mencionando. Es un monumento muy importante. Es un elemento que une dos épocas en todo caso. Por supuesto. Y a eso quería también llegar cuando en la época, en 1825, tiene pues sí, ahí el sitio de Rodil, en la que muchos limeños y criollos españoles murieron. Y un personaje que justo hoy comentábamos algo en la tarde es pues el cuarto marqués de Torre Tagle, ¿no? Exactamente, José Bernardo de Tagle Portocarrero, injustamente considerado así como ribagüero, traidor a la patria. Está demostrado ya con documentos históricos que no fue así, ¿no? Fueron maquinaciones políticas de Bolívar, y esta historia tiene que ser reescrita, tiene que ser rescatada con las cartas, con los documentos históricos que están en los archivos, de tal manera de rescatar esta memoria, de reivindicar estos dos personajes tan importantes como Ribagüero y Torre Tagle. Justamente Torre Tagle falleció en los castillos de Real Felipe a causa del escorbuto, pero él falleció en la condición de prisionero de guerra. Bajo esa condición él se entregó a las tropas del brigadier Juan Antonio de Monetti Barrio y pasó a la fortaleza en calidad de prisionero de guerra. No quiso aceptar el grado militar español que le devolvían. Se le ofreció, ¿no? Exactamente, le devolvían el grado, él no lo quiso aceptar, y justamente no lo quiso aceptar porque él iba en condición de prisionero de guerra, y de esa manera falleció. Recordar que el cuarto marqués, don José Tagle Portocarrero, fue el segundo presidente del Perú. Los amigos que están escuchando. Por supuesto. Pero por supuesto, pues la historiografía bolivariana, que es la que ha predominado en las últimas décadas, se encargó, como usted muy bien ha dicho, de satanizar la historia de estos personajes, pero qué bien que se haga una revisión. Y mucho esa revisión también que yo he estado viendo en las publicaciones que usted ha hecho, ahora hablaremos en Extensen 1, pero justamente es rescatar esta figura de que la historia del ejército no empieza en aquella época. La historia del ejército peruano viene desde la época virreinal. Por supuesto, tenemos una gran tradición, nuestra tradición guerrera
viene de 3000 años con el guerrero de Sechín en la cultura chavín de Huántar, posteriormente los guerreros moches, el ejército imperial inca que se consolida en la batalla de Yaguarpampa en 1438 con el príncipe Cusi, posteriormente denominado Pachacute. Pero ya la creación republicana de la primera unidad está considerada como el Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica, que es creada por San Martín. Pero oficialmente el ejército, por haber o existir un documento oficial como es el decreto protectoral número 003 del 18 de agosto de 1821, reconoce como su bicentenario de creación la creación de la Legión Peruana de la Guardia, que fue la unidad, digamos, élite, la unidad modelo, que tenía un batallón de infantería, tenía 2 escuadrones de caballería y una compañía de batería volante. Entonces, de esa manera, mediante un estudio colegiado que se ha hecho, se está considerando que como antecedente hay otras unidades de infantería y de caballería que fueron creadas, pero la versión oficial o el bicentenario de la creación del ejército lo vamos a considerar como el 18 de agosto, ¿no? De 1821, porque ahí hay un documento protectoral. Con el origen de la Legión de la Guardia. Exactamente, Ya, ¿no? okay. Y se está promoviendo para que esta sea una ceremonia no institucional del ejército, sino nacional de todo el Perú. Porque el día actual pues es el 7 de junio, ¿no? El día del ejército en el que se hacen las celebraciones. No exactamente, la ¿Ya? batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre. Correcto, El tienes 7 de razón. junio se celebra Lo de la batalla. el juramento de renovación de fidelidad a la bandera. Ya, ok, Así ok, es. la batalla de Ayacucho. Pero ya usted menciona pues, que hay un antecedente previo, que es una fecha que debe empezar a revisarse. Por Ahora, supuesto. que estamos muy cerca, coronel, al bicentenario, de hace años en realidad, se están haciendo una serie de anuncios, hay muchas propuestas para hacer obras, pero realmente, ¿qué se está haciendo ahora con miras al bicentenario? Recordar, sí. que el centenario tal vez fueron las fiestas más suntuosas, fastuosas que hubo. ¿Llegaremos a eso? En realidad, lo que se está buscando en estos momentos es tomar conciencia de varias cosas, ¿no? Que yo siempre las digo cuando voy ahí a la comisión consultiva del proyecto especial bicentenario. En primer lugar, que son varios bicentenarios en un solo bicentenario, ¿no? Vamos a iniciar con Supe, ¿no? El 5 de abril, pero previamente, por ejemplo, en el Callao está el 28 de marzo, con la llegada al Callao de Cochrane, ahí hay un bicentenario. Inicia este cuarto periodo el 14 de enero, también con la ¿De qué llegada, año? la salida 20? de Cochrane, 1919. 19 ya, ok. Sale Cochrane de Valparaíso, Nuestra Señora de Valparaíso, y ahí empieza prácticamente el cuarto periodo del proceso de la independencia. Entonces, cada fecha es una fecha a celebrar como bicentenario. pero por supuesto tenemos el combate de Palpa, el combate de Nazca, tenemos la batalla de Ica, batalla de Torata, de Moquegua, la batalla de Iguazurco, que es casi desconocida, ¿no? El 6 de junio de 1821. O sea, son una serie de conmemoraciones, no celebraciones, ojo, sino conmemoraciones que debemos hacer nosotros desarrollando actividades de impacto. O sea, debemos descartar ya del Perú lo que se conoce como la fiesta y la siesta, o sea, que las autoridades promueven grandes celebraciones con ingentes cantidades de bebidas espirituosas y después la persona se levanta al día siguiente y sigue pasó y se olvidó y sigue siendo la misma persona. Entonces, claro, queremos generar actividades de impacto, actividades culturales, ¿no? Presentación de libros, simposios. Ahora el proyecto especial está presentando este producto que es Cabildo 21, que marca una serie de actividades para los jóvenes, para los niños, pero en realidad eso es lo que se busca, la participación plena de la ciudadanía dentro de esos muchos bicentenarios, ¿no? Y que el bicentenario no solamente sea Lima, 28 de julio de 2021, sino que se vayan conmemorando todos ellos y que se vayan sumando los ciudadanos en comités patrióticos y las fuerzas vivas de la nación. Es muy importante lo que usted ha dicho, aunque ha pasado aparentemente desapercibido. Es clave entender que no es una celebración, es una conmemoración. Exactamente. Una conmemoración implica muchísimas cosas. Celebración, lo que usted acaba de decir, es la gran fiesta con el mantel largo. Exactamente, no queremos eso. Fiesta y siesta, muy interesante. Exactamente, no queremos eso, y lo hemos dicho varias veces en el Ministerio de Cultura, ¿no? Inclusive dicen crear, imaginar, celebrar. No, es crear, imaginar, conmemorar. O sea, deben cambiar esa frase, desterrar la celebración inútil, la celebración superficial de todos los eventos, las fiestas y todo lo que se haga en provincia, porque todos estos lugares en provincias, en los departamentos, en la sede de región, tienen una historia rica que contar.
rica en acontecimientos. Por ejemplo, en Lambayeque hemos estado hace unos días y tienen ahí el primer grito de libertad que se da en toda la intendencia de Trujillo, ¿no? Entonces el 27 de diciembre, luego viene Trujillo el 29, y etcétera, etcétera. O sea, Torre Tagle, a propósito, proclamó la independencia en Trujillo también. Exactamente, 20, ¿no? él era el intendente, pues, claro. ¿no? Él era intendente, tuvo una participación muy destacada en todo el proceso de independencia. Y ya desde antes conformaban pues logias, reuniones, junto con Ribagüero también, para poder tener una participación destacada, ¿no? Dar información a San Ribagüero y Martín. también muchos más, hasta Zambela, por ejemplo, que era un español, también participó activamente apoyando la causa, ¿no? Aquí Por supuesto, en Lima, fueron muchos más. patriotas, ¿no? Claro. Y eso está considerado ahí en el libro Peruanos y Soldados Sí, de la sí, Independencia, que no es como se cree una independencia que fue concedida, no, en realidad fue conseguida con la sangre, con las ideas, con el sacrificio, con el peculio de los patriotas peruanos. Eso se debe tener en cuenta, debe ser conocido, porque eso crea un antecedente en las generaciones que vienen a continuación. ¿Qué trabajos se están realizando con estas miras en los colegios, en la educación, en los chicos, que es la base? Bueno, de la tenemos clave? una gran responsabilidad en educación en valores. Estamos conectados con todas las instituciones que realizan foros, sean estos nacionales o internacionales. Tenemos ya 200 conferencias que hemos realizado en los colegios, conferencias de valores en los colegios del Cono Norte, Cono Sur, Cono Este de Lima y también algunas en provincias. Entonces queremos llegar a cubrir la gran totalidad de colegios, entregando publicaciones en forma gratuita, ¿no? Porque estas publicaciones que salen a la luz no se venden, son para difusión de cultura. Y en realidad la gran labor tiene que ser para con las generaciones futuras. Nosotros ya no vamos a estar en los 250 años ni en los 300, pero sí va a quedar la obra que estamos desarrollando en estos momentos de rescate de los valores de la patria para que pueda salir de la crisis en que está en estos momentos, que es algo muy, muy grave, ¿no? O sea, yo digo siempre que esto no es tiempo de celebración, esto es tiempo en estos momentos de tomar conciencia, de hacer diagnósticos, de realizar educación en valores, de realizar todas esas actividades que nos van a permitir el rescate de la patria que se encuentra pues en estos momentos en crisis. Coronel, usted es presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú. ¿Qué tiempo Sí. tiene de antigüedad esta institución? Esta institución ha cumplido 41 años, el 25 de enero, fue creada en 1978 bajo la presidencia del general Morales Bermúdez. Sus primeros directores fueron el general Víctor López Mendoza y el coronel Rómulo Sanabria Zamudio. Ellos eran historiadores, eran compañeros de promoción de mi papá, de mi padre, que también era historiador, y tuvieron una visión muy importante de investigar, sistematizar y difundir la historia militar para que se pueda materializar en publicaciones como esta, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el 5º tomo de la Historia General del Ejército del Perú, que en esa época eran distribuidas a todos los oficiales del ejército para que se tuviera conciencia de la importancia y el protagonismo que tuvo el ejército del Perú en la formación, inicialmente en la emancipación y posteriormente en la consolidación de la República. Entonces esta institución ha hecho textos, mejor dicho, desde su fundación. Son Por muchas supuesto, sí, colecciones. son colecciones documentales como la historia del ejército del Perú, la guerra con Chile, la campaña de la Breña, también tenemos series biográficas, ¿no? Vamos en la tercera serie, y ahora estos libros que están sirviendo como la colección bicentenario, que van a servir, como digo, para el insumo de esta educación en valores que queremos transmitir a los niños y a los jóvenes del Perú. Coronel, en 1971, con los 150 años de la emancipación, también se sacó una serie documental, que son una colección, creo que interminable de tomos. Por supuesto, de todo sí, blanco. son en total 86 tomos con 111 o 112 volúmenes que se publicaron entre 1971 y el 76, se publicó el último tomo. Lo que se quiere es publicar en esta oportunidad son series biográficas con 10 libros de la emancipación, 10 libros de la República, series para niños, ¿no? Este esfuerzo lo está haciendo el Ministerio de Cultura a través del proyecto especial Bicentenario. Pero en nuestro caso estamos nosotros
contando con la participación de los comités patrióticos. Como te decía, en cada lugar donde hay una conmemoración hay un comité patriótico que va a sacar un libro. Por ejemplo, este cuarto libro lo está oficiando el Comité Patriótico de Supe, de Barranca, ¿no? Entonces todos esos comités se juntan para poder tener una materialización de su memoria histórica y publican libros. Entonces vamos a tener libros como, por ejemplo, La fortaleza del Real Felipe con el Comité del Callao, ¿no? El grito en Huaura de San Martín por el Comité de Huaura, de Huacho. Entonces vamos a tener grandes novedades y publicaciones muy serias, pero a la vez también didácticas. Casualmente de cada esa es la comité, idea. sí, casualmente de cada comité que se ha formado y las publicaciones que usted ya ha ido realizando, vamos a hablar en la segunda media hora del programa, amigos. Vamos a una pausa aquí en Onda Digital. Regresamos en instantes con Lima la Única, tertulias digitales. Regresamos. Muchas gracias. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una, y cuando lo encuentren, valoren cada momento. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda.
En esta ocasión nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, que se encuentra en la primera cuadra del Jirón Lampa, a 2 cuadras de la Plaza Mayor y al costado de la iglesia de San Francisco. Tanto la iglesia primitiva de 1604 como el actual templo de 1669 fueron construidos por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. En 1672 se estrena dicha iglesia orientada hacia el sur, logrando junto a la Basílica de San Francisco el Grande el más notable y unitario conjunto arquitectónico barroco que conserva la capital. El interior del templo es neoclásico, cuyos retablos y púlpitos son atribuidos al presbítero Matías Maestro. Es de notable armonía entre los templos en los que intervino Maestro en Lima durante el siglo XIX. Su unidad estilística contrasta con el barroco de su arquitectura. En su retablo mayor se encuentra la imagen fundadora de Nuestra Señora de la Soledad, una de las dolorosas más veneradas de la ciudad, ante la cual, durante más de 4 siglos, los limeños han recurrido en sus diferentes necesidades. El 5 de junio del 2005, este santuario fue afectado por un gran incendio que ha dañado considerablemente el interior y estructuras superiores del templo, esculturas, mueblerías, que constituye el patrimonio cultural de la nación. Pero en los últimos años se ha recuperado gran parte de este hermoso templo. En el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, los fieles acuden a visitar a la Virgen de la Soledad, así como también en el mes de septiembre, para sus festividades gloriosas. Durante la Semana Santa, específicamente el día Viernes Santo, se lleva a cabo la tradicional procesión de penitencia, de estilo sevillano, con las imágenes del Señor del Santo Entierro, así como Nuestra Señora de la Soledad. Recorre la Plaza Mayor de Lima, la cual llega hasta el Palacio Arzobispal. En este año, la venerada imagen del Cristo del Descendimiento cumple 400 años de su hechura. En este acontecimiento tan importante e histórico, se ha aperturado su año jubilar, donde la Santa Sede le ha entregado la potestad de conceder las indulgencias plenarias a todos los fieles devotos que participen piadosamente de los oficios religiosos en este tiempo de gracia. Seguimos con el programa Lima la Única, Tertulias Digitales. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Lima la Única, Tertulias Digitales, aquí por Onda Digital Televisión. Estamos conversando con el coronel de caballería, don Enrique Galgorevich, que nos va dando ya muchos alcances respecto a las actividades y preparativos que se están haciendo con miras a la próxima conmemoración del Bicentenario. Exactamente. Hay que empezar a usar la palabra conmemoración, coronel, ahora. Conmemoración, No claro. Representa muchas cosas más profundas, de más impacto, ¿no? Nos contaba usted antes de la pausa que se han estado formando comités patrióticos. Claro. ¿Quiénes lo conforman? Sí. ¿Cómo es que se ha dado esto? Los ciudadanos que tienen aspiraciones, que tienen anhelos de que en su ámbito geográfico sea conmemorado adecuadamente su bicentenario, ¿no? De acuerdo al hecho histórico que ellos desean resaltar, se unen y nos buscan a nosotros que le damos la asesoría histórica adecuada. Por lo tanto, inicialmente teníamos 3 comités que se habían conformado en Huacho, en Barranca y en el Callao.
Después de unos meses ya teníamos como unos 15 comités, se unió Pisco, Ica, se unió Palpa, Nazca, luego Amazonas, ¿no? Entonces esto se fue haciendo una confluencia de patriotas que intercambiaban, porque así se denominan los integrantes de cada comité, estos patriotas intercambiaban ideas entre ellos mismos, porque sabes que cada situación, cada coyuntura local o regional no es la misma. Entonces ellos, a través de las herramientas de redes sociales como WhatsApp, como Facebook, que hemos ido abriendo para ellos, intercambian informaciones. Entonces, ahora último hemos estado en la juramentación del Comité de Lambayeque, hemos estado ahí donde se dio el primer grito de libertad en el norte del Perú. Ahora, dentro de pronto, vamos a estar en Jaén, donde se va a organizar también un comité. Mañana, por ejemplo, voy a estar en Huacho, conmemorando el bicentenario de la llegada de Cochrane. El 5 vamos a estar en Supe con el primer grito de libertad. Entonces tenemos una agenda muy activa, digamos, muy activa, un poco complicada para poder viajar a todos esos lugares, pero también es muy hermosa porque se está haciendo una labor, ¿no? Tenemos que caminar, tenemos que entrar a la realidad del Perú. No podemos nosotros planear un bicentenario, en muchos bicentenarios desde Lima, ¿no? No se puede hacer eso, desde un escritorio, desde una oficina, sea que esté en Javier Prado, en el Ministerio de Cultura, o en el cuartel general del Ejército en San Borja, o en Real Felipe el Callao. Tenemos que caminar. Ir al lugar, porque tenemos que ir a los lugares, conversar con los ciudadanos y ver sus intereses. Yo quería llegar a eso, o sea, los que conforman esos comités son vecinos, son personas que tienen este sentimiento patriótico, son patriotas. Por supuesto, ¿no? muchas veces rememoran a los antiguos patriotas que daban su peculio, daban su vida, daban su esfuerzo, su sangre, por un ideal de que la patria se emancipara, la patria se consolidara. Claro que sí, ¿no? por ejemplo, es muy emocionante, a partir de lo que usted dice, poder revisar los cuadernos de las personas, los vecinos que firmaron, ¿no? el acta de independencia. Por Porque supuesto. mucho se ve el cuaderno principal con las firmas de los nobles, pero vamos a ver los cuadernos que salieron en las parroquias. Pero por supuesto, claro, y también hay otras firmas notables, ¿no? La de Lambayeque, la de Trujillo, la de mismo Chachapoyas, que se hace también una programación, en Tumbes se hacen proclamaciones, Cajamarca, etcétera, etcétera. Entonces, en una serie de lugares se firmaron no solamente documentos, sino que se dieron batallas épicas, ¿no? Como Iguazurco en el 6 de junio de 1921, que casi nadie la conoce, ¿no? Combate de Torreblanca, por ejemplo, ¿no? La batalla de Palpa, de Nazca. Entonces, todas esas batallas deben ser resaltadas, deben ser relevadas a través de los diferentes comités. O sea, ellos organizan el evento, nosotros le damos la asesoría histórica y también le damos el realce debido a las aspiraciones que tienen esos ciudadanos comunes y corrientes, porque acá en realidad no hay política, no hay ninguna actividad política. Yo no podría hacerla porque yo soy oficial en servicio activo, pero sí bastante patriotismo, bastante desprendimiento. Civismo, que es lo que poco a poco... Porque todos los cargos son ad honorem, nadie acá se le da nada, simplemente la idea de conmemorar adecuadamente este bicentenario en muchos bicentenarios. En todo caso, esa es la respuesta para la gente que dice, ¿qué se está haciendo? ¿No? ¿Qué están haciendo por el bicentenario? Bueno, en este caso su institución y personas como usted están participando activamente ya en hacer algo, más que las palabras, en hechos. Claro, este es un movimiento, o sea, desde la sociedad, desde la ciudadanía. No proviene de las autoridades, proviene de la sociedad misma, del núcleo mismo de la sociedad, que son los ciudadanos comprometidos y patriotas. Ahora, cada comité, como usted comentó hace un rato, podrían terminar su trabajo, si cabe la palabra, en una publicación. Por ejemplo, el de SUPE, esta publicación de SUPE es hecha por un comité. Exactamente, ya han culminado el trabajo en el cuarto libro de esta serie bicentenario, que es relacionado al primer soldado del Perú, que es el general de división Juan Francisco de Vidal y Lahoz, que realmente si nosotros analizamos su ensayo biográfico, parece una novela de aventuras, con todas las cosas fantásticas, con esa vida llena, plagada de hechos históricos, ¿no? Épicos, que tuvo este prócer supano, ¿no? Antes de hablar de él, con el que usted se va a poder explayar, justamente quiero empezar a hacer una revisión de las publicaciones que usted ha hecho. Usted nos ha traído hoy día su primer libro, que se llama Peruanos y Soldados en la Independencia. Exactamente. ¿Qué año fue publicado y de qué trata el libro? Se publicó el 12 de septiembre del 2017, ¿no? Hace poco tiempo.
y lleva una propuesta muy importante, ¿no? Responder a preguntas que se hacen los jóvenes, los niños, cuando algún profesor o alguien que no, digamos, que no está bien informado, les dice, no, vinieron dos corrientes libertadoras del sur y del norte y consolidaron la independencia. En realidad eso no es tan cierto, porque los peruanos y los soldados peruanos tuvimos un protagonismo, no solamente de peculio, ¿no?, de dar el dinero, sino activamente. Participación activa, con las ideas, primero los pensadores, como por ejemplo Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que tiene el documento que es la partida de nacimiento para los españoles americanos o criollos, para que promovieran la idea de un país posible, ¿no? Ese es Juan Pablo Vizcarra Guzmán, o también Ribagüero con sus 28 causas, ¿no? Entonces, todos esos documentos permiten afirmar que hubo una independencia concebida, o sea, del verbo conservir, elucubrar, con ideas, con pensamiento, ¿no? Hubo precursores como por ejemplo Unanue, Eusebio de Llano Zapata, el Mercurio peruano. Entonces todo eso es importante rescatarlo de las páginas de la historia, sobre todo del olvido que ha sufrido por otros intereses que se manejan. Claro, tiene razón, porque muy a la ligera se menciona, tiene razón, el ejército libertador del sur y el norte, y nos olvidamos que aquí, como usted acaba de decir, también se gestó esta causa, ¿no? Por supuesto, el naciente ejército del Perú, que se creó en 1920, oficialmente en 1921, en 1824, al término de la batalla de Ayacucho, ya era un ejército veterano. O sea, se creó en pocos años, de tantas batallas, de tantos combates, de tantas acciones, de trajinar por la geografía peruana, ¿no? Por el Ande, por los desiertos. Entonces era un ejército fogueado que pudo consolidar ya la República y contribuyó no solamente con la parte de defensa nacional, sino con el apoyo al desarrollo. Se construyeron caminos, se colonizó la selva, se conformaron prefecturas, comandancias militares y se hizo el ordenamiento político-militar de la República, ¿no? Justamente uno de los capítulos, el 2, dice los peruanos como protagonistas principales de la independencia del Perú y de América. Por supuesto. Que es lo que acabamos de decir. Tenemos, por ejemplo, Juan de Gaña en Chile, ¿no? Tenemos Álvarez Thomas en Argentina. Álvarez Thomas, ¿no? Tenemos Merchole Talamantes en México. Y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, usted acá da una serie de nombres, ¿no? Da una serie de nombres que es importante recordar. Hubo peruanos en todos los países de Alejo y de Álvarez, América, ¿no? Lorenzo Vidaurre, ¿no? También. Exactamente, que participaron. Y inclusive Toribio Luzuriaga fue el primer peruano que obtuvo el alto grado de Gran Mariscal del Perú. Estuvo, pues, él fue el que organizó la expedición libertadora junto con San Martín. Entonces, en realidad, la presencia peruana ha sido muy importante en América, ¿no? Y eso hay que resaltar. Y de eso habla este libro, ¿no? Por supuesto. Luego usted, en su segundo libro, se enfoca en un personaje en particular, William Miller. Claro. ¿Quién fue William Miller? Es un ensayo biográfico sobre un oficial británico, de origen británico, pero que después se volvió peruano de corazón. Participó en todas las batallas del proceso de independencia o emancipación, y obtuvo el alto grado de Gran Mariscal del Perú. Murió acá, se encuentra enterrado acá, inicialmente en el cementerio británico. Ahora fue inglés originalmente y fue mariscal del Perú. Exactamente, sí. Él era llamado, pues, como una especie de gringo peruano, ¿no? O sea, él amaba el Perú, claro, realmente, porque había ayudado a la consolidación de la independencia o emancipación. Me dijo que lo han cambiado, estaba enterrado en el británico, ¿y ahora dónde está? En el Panteón de los Próceres, okay. ¿no? Ahí se encuentra, en la casona de San Marcos, ahí se encuentra, porque para contribuyó con todos sus ascensos, los obtuvo en acciones de armas, desde el grado de alférez hasta gran mariscal. Entonces fue un soldado de honor, como dice el título del libro, ¿no? Muy importante, ¿no? Y ya que hablamos de honor, hay que recordar que también este honor lo acompañaron también los rivales, porque su tercer libro de usted se titula Fieles y leales soldados del rey en el Perú. Por supuesto, hasta hace pocos años era casi desconocida la acción de este adversario de honor que tuvo el ejército del Perú, ¿no? Había estudios de importantes historiadores, investigadores, ¿no? Como el español Juan Marchena, el argentino hispano Julio Mario Luqui Lagueyse, ¿no? Que detallaban o hablaban del ejército real del Perú, que fue nuestro adversario en la guerra de la independencia. Pero no teníamos un libro escrito por un peruano o por un militar peruano, solamente estaban los estudios básicos y primordiales de la ex Comisión Permanente de Historia del Ejército. Entonces, en ese sentido era necesario que en esta colección estuvieran materializadas las campañas
y cómo el sentir, el pensamiento estratégico de los últimos virreyes, cómo fueron Abascal, Pezuela y La Serna. Justamente el protagonismo de ellos es muy mencionado en este libro, que fueron realmente rivales de honor, porque a pesar de las adversidades que también les tocó en este momento enfrentar a ellos, pues no se rindieron fácilmente ante un ejército, como se dice, que ya se iba consolidando, que era el nacional. Por supuesto, fueron muy valientes porque no recibieron casi refuerzos. Solamente el 11% de los 46.000 soldados que envió la corona española, solamente el 11%, que es un porcentaje ínfimo, llegó acá al Virreinato del Perú para su defensa, ¿no? Entonces, la defensa la tuvieron que organizar los oficiales que eran peninsulares, con milicias que estaban conformadas por soldados y oficiales subalternos peruanos. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer esa valía también de esos integrantes del Ejército Real del Perú. Aunque también esto es un punto quizás para poder conversarlo, porque usted inclusive menciona en el libro que casualmente este cisma que ocurre en La Serna contra Pezuela es justamente porque los soldados peninsulares veían con desprecio a los locales. Por supuesto, claro. Una desconfianza. La tendencia que se ha dado en la década del siglo pasado, 70, 80, 90, es tratar de desvirtuar las participaciones militares. Por ejemplo, lo ponen a San Martín, que era un militar, como si fuera un político. En realidad San Martín no fue un político, él era un militar y solucionaba los problemas de la administración y de la política como militar. Lo mismo fue Abascal, ¿no? Abascal era un militar, La Serna, Pezuela eran reyes militares que habían participado en la guerra de la independencia de la península, luego pasaron acá a América. Entonces no se puede desvirtuar eso, ¿no? O sea, eran oficiales del ejército que solucionaban los problemas de acuerdo a su criterio militar. Entonces, en ese sentido, la diferencia que hubo entre Pezuela y La Serna era por aspectos militares, por la forma de hacer la guerra, porque existían oficiales que tenían ideología tanto liberal como conservadora en ambas facciones. Lo que los diferenciaba era la forma de ver cómo hacer la guerra, ¿no? Mientras que los que estaban ya cada tiempo en América apreciaban a los soldados que eran de procedencia americana y respetaban al enemigo, claro, denominado insurgentes, ¿no? Que para nosotros son los patriotas. Claro. Pero en cambio, cuando llegaron estos militares que acababan de ganarle a los ejércitos imperiales de Napoleón, venían con otras ínfulas, con otra visión, ¿no? Los legionarios. Claro, ¿no? Los del ejército de refuerzo. Así es. Entonces menospreciaban totalmente a los oficiales y tropas que eran americanos, y ridiculizaban, pues, despreciaban totalmente a los insurgentes, ¿no? Claro. Pensando que los iban a derrotar fácilmente. Y eso, lamentablemente, para ellos no sucedió. No, pues pagaron caro en todo caso su atrevimiento, ¿no? Bien, y el cuarto libro, me decía, ahora sí, entramos en detalle, es el que se va a presentar en SUPE. Exactamente, lo vamos a presentar inicialmente el 2 de abril, que es la fecha de nacimiento de este prócer supano, ¿no? Juan Francisco de Vidal y Lahoz, conocido como el primer soldado del Perú, y reconocido por el capitán general y libertador del Perú, San Martín, mediante la orden del día del 13 de noviembre de 1820, es un personaje destacado, porque participó en muchas misiones, en muchas tareas. Fue inicialmente infante de marina, estuvo en la captura de la Plaza Fuerte de Valdivia, en Chile, en la Plaza Fuerte de Chiloé, ambas pertenecían, ojo, al Virreinato del Perú, ¿no? Luego de eso participó como agente de San Martín antes de la llegada de la expedición libertadora. Luego de eso fue como oficial de guerrillas o montoneras. Estuvo también en la Legión Peruana de la Guardia, estuvo en la batalla de Ica, ¿no? Que se va a conmemorar pronto el 7 de abril de 1922. Entonces estuvo prácticamente en todo el proceso de la independencia. Todos los ascensos, así como Mille, los ganó en acciones de armas. Desde el ascenso de su teniente en la acción de Valdivia hasta el grado de general de división. ¿Y por qué lo consideran el primer soldado? Porque en esa época no estaba aún organizado o consolidado el ejército del Perú. Había algunas unidades dispersas que se estaban creando y por los servicios eminentes que había desarrollado este prócer Vidal, este prócer supano Vidal, San Martín le da esa categoría, ¿no? Lo asciende de teniente a capitán y le da esa categoría que viene a ser como un pergamino, como un reconocimiento, ¿no? Como una distinción entre todos los soldados
peruanos que estaban participando o coadyuvando en este proceso de la independencia, ¿no? Bien, qué interesante, coronel. Los libros que se están publicando, que se pueden además revisar ya, me imagino, pronto en las bibliotecas escolares, en las bibliotecas municipales. Lo vamos a poner digitales también para que tengan acceso. Eso es importante, en digitales, ¿no? Muy bien. Bueno, tengo una pregunta que están haciendo unos seguidores del programa, que también lo conocen usted. Por cierto, reciba saludos de la familia Hamann. Ah, qué bueno. Un amigo en común, don Adolfo Hamann. Por supuesto. Me pide que le haga unas preguntas. Por supuesto. ¿no? Primero, encantado. A ver, la primera es el osario que se encontró debajo de la cortina real, imagino que en Rey Felipe, Claro. ¿se sigue visitando? Por supuesto. Estamos hablando en ambos sitios, el primer y segundo sitio. El segundo fue más largo, desde el 4 de febrero de 1924 hasta el 22 de enero de 1926. Murieron aproximadamente 5.000 personas, entre los defensores, o sea, militares de la fortaleza y civiles. Que es el episodio que hablábamos de Torre Tagle, en ese Por contexto. supuesto, murieron casi 5.000 personas. Entonces, ese osario es un testimonio de lo cruento que fue ese hecho histórico. Entonces, por lo tanto, se mantiene, es un lugar de reflexión, es un lugar de recogimiento, de mucho respeto, cuando uno baja a ver todos estos restos. ¿Exactamente en qué lugar está, coronel? Está ubicado entre el Torreón de la Reina y el Torreón del Rey. Ya. En la parte baja, el recinto interior, está ahí una cruz Sí, que demuestra recuerdo la que cruz. toda esa parte era Ok. el cementerio, y el osario, que es la parte como una especie de cripta, ¿no? Que está bajo tierra. Y eso está incluido en el circuito turístico que se Pero hace. por supuesto, Sí, claro, sí, yo se recuerdo que se ha visita hecho. con mucha emoción, con mucho respeto, ¿no? Ok. Como se merece. La siguiente pregunta es, ¿la fortaleza de Real Felipe exactamente qué va a hacer por el Bicentenario? O sea, ¿qué actividad se ha planeado? Ya hemos visto todas las cosas que están haciendo, que parten desde ahí, Sí. pero en el lugar se tiene planeada una actividad especial. Por supuesto, queremos promover ahí que se haga una gran actividad que conmemore este Bicentenario de la Independencia, tomando como base toda la orientación histórica que tuvo este monumento, ¿no? Este monumento que es símbolo. Inicialmente, la primacía que tenía el Virreinato del Perú sobre todo América, que se transformó en una república porque quisieron sus habitantes, sus ciudadanos, fueron protagonistas de esta transformación. Lo hicieron porque quisieron, no porque hubo una imposición de alguien. Entonces, eso está materializado en esos muros. Y justamente fue la última guarnición de la corona española que fue capitulada, o sea, que se entregó a las fuerzas patriotas. El 26, ¿no? El año 26. En 1826, el 22 de enero. ¿no? Ok. Entonces, tenemos ahí un gran significado, ¿no? Muy profundo, y también a la vez representa esa consolidación de la República, porque también participa en el combate del Callao, denominado 2 de mayo de 1866. Entonces tenemos un protagonista ahí pétreo que se encuentra como un gran vigía observando todos los episodios de la historia. Que han pasado por ¿no? ahí, las paredes, han Entonces, visto por eso. lo tanto, debe ser distinguido, debe ser conmemorado en su recinto interior, ¿no? Debe ser recordada todas esas fechas épicas, y por lo tanto vamos a solicitar que el gobierno desarrolle una actividad muy importante, puede ser días antes de la fecha central, pero que sí le Que dé sea como escenario, la lugar. verdadera relevancia, el verdadero protagonismo que tuvo a lo largo de la historia. Coronel, muchas gracias por estar aquí. Unas palabras finales de reflexión, de mensaje, que vengan de usted, un patriota que está haciendo ya obra, para estas personas que todavía están pensando qué hacer, qué cosas podemos hacer por el Perú. Bueno, modestamente, no creo que hayamos hecho gran cosa aún, estamos trabajando denodadamente, pero el bicentenario, los bicentenarios no se pueden planear desde acá, desde Lima. Hay que ir, hay que visitar, como se dice, probablemente ensuciarse los zapatos, conversar con la gente, ir a la hacienda Caucato, ¿no? Ir al cuartel general de San Martín en Pisco, hay que ir a la plaza de Lambayeque, hay que ir a la casona donde estuvo ese escuadrón de granaderos, hay que ir a Tumbes, a la casa de Manuel Sáenz, hay que ir a todos esos lugares donde se hizo la historia, y para eso tenemos que viajar. Y tenemos que conversar con la gente, que tiene su historia, tiene una historia muy importante, muy profunda que contarnos. De esa manera se tiene que manejar este bicentenario para que estén incluidas todas las personas. Así es. En Esa es resumen, la forma. acercarse a la gente. Por ¿no? supuesto. Que la gente sea parte, como fue en aquella ocasión hace 200 años,
parte de su futuro, y en este caso de su independencia. Y de la manera como veamos el futuro adecuadamente, podemos ver, del pasado, perdón, podemos ver un futuro pues prominente para nuestros niños y jóvenes. Así es. Esa Coronel, es la propuesta. Muchísimas gracias por estar aquí en Lima. Gracias por la oportunidad. Gracias por el libro también. Es un libro para devorar la lectura. Usted, una cosa que resalto en el libro que he leído es esa didáctica en la que se puede entender y es el mensaje que se debe dar. Esa es la idea. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno amigos, gracias por estar aquí en Lima la Única, Tertulia Digitales. Regresamos el próximo miércoles. Hasta la próxima.